que no lle otro que Rodrigo Joglar, que lle de la banda de gaites La Cadarma. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Hola Samuel, buenas tardes. Bien, Bueno, ¿no? en este caso vamos a falar des primeiros xornais de Vigolín tradicional na Asturias que se van celebrar dende mañana viernes, día 17, 18 y 19 de septiembre en el Infiesto, en Concello Piloña, ¿non? Así es. Bueno, es un proyecto que venimos trabajando desde vaya pues unos cuantos meses, desde la asociación y desde un piño de xente también que está participando desde otros colectivos y otros particulares y demás, y la verdad que bueno, ya va llegando el momento de ver el resultado por fin, y nada, estamos muy satisfechos y muy contentos. Como surde la idea? Como entamáis esta idea de, porque estamos falando, Rodrigo, eso de que son les primeros xornais de Vigolín tradicional en Asturias. Como discurrís la idea? Como entamatou? Sí, pues bueno, desde la Cadarma pues teníamos ya la intención de promover de algún tipo de evento cultural, musical, enraizado en las tradiciones del concello en el que bueno, reside la asociación, que es Piloña, y ya teníamos un poco ese run de que, bueno, para que no lo sepa, que no esté asintiendo, pues todos los concellos estos del centro oriente, Piloña, Parres, Cangues d'Onís, Amieva, Ponga y bueno, Colunga, Ribesella, todo ese, vamos a decir, del centro oriente, pues tiene una tradición muy fuerte, muy potente a nivel de, bueno, a mediados del siglo XX sobre todo, de violín o vigulín. El vigulín es la denominación asturiana más antigua, que perduró algo más para el oriente de Asturias, para esta parte. Sí, verdad que a día de hoy el violín para todo el mundo, pero queríamos reivindicar la palabra antigua, que es en asturiano vigulín, y es la que se bien usa en asturiano también normalizado desde va tiempo. Entonces, bueno, empezamos a dar vueltas y a ver qué podíamos hacer con lo del vigulín.